Este podcast. Gracias por haber aceptado, pues contarme, abrirte, contarnos también a las personas que nos estén escuchando sobre este tema. Eh, el cuerpo para mí es el contenedor del alma y siempre lo explico así cuando hablo de algún tema astrológico y es algo que yo también he aprendido. Y pues en mi opinión, creo que muchas veces no lo vemos como ese vehículo que nos permite hacer el trabajo evolutivo. Y entrando un poquito en el contexto de esta nueva temporada del podcast, de esta nueva realidad que estamos viviendo y de esta parte de entender que debemos habitar nuestro cuerpo de forma distinta, sin llevarlo al colapso, ha sido un aprendizaje personal, pero creo que cada día se nota un poquito más esa necesidad de conectar con el cuerpo. Creo que es increíble cómo nos habla. Es impresionante también que nos negamos a escucharlo. Y la situación es que nos preocupa poco, insisto, en mi opinión, nos preocupa poco esa relación que creamos con el cuerpo y no sé si la empezamos a crear hasta que ya es demasiado tarde. Entonces, hablemos de cuerpo. Te doy otra vez la bienvenida, Kat. Así que cuéntanos de ti, qué haces, quién eres y a qué te dedicas. Muchas gracias, Jimmy. Pues aquí, eh, pues contenta de que me hayas considerado. Sí me sorprendí un poco cuando me lo dijiste y te agradezco pues la oportunidad y pues las ganas de escuchar la perspectiva que tengo. Pues para todos los que nos escuchan, yo me llamo Caterina Hernández, soy psicóloga con maestría en terapia cognitivo-conductual. Actualmente me encuentro entrenándome en las nuevas terapias de tercera generación, que es como lo que sigue de la cognitivo-conductual. Eh, pues me dedico a la terapia ya de lleno. Con mi consultorio llevo ya casi 10 años, pero trabajando solo en el consultorio 1 año y medio. ¿Qué más hago? Bueno, me gusta el ballet, practico ballet clásico. Llevo en eso ya unos 6 años más o menos. Llevaría 8, pero se vino la pandemia, esos no cuentan. Pues te sigo, ya me acordé por qué te sigo, porque te compré una agenda hace 2 años. Así fue como te conocí, te sigo desde hace 2 años. Es un tema que me gusta, esta parte de la astrología. Nunca ha sido mi fuerte, pero siempre me gustaron los horóscopos, ¿no? Y tal vez mucha gente se pregunte, pero es cognitivo-conductual y eso está basado en evidencia y la astrología no, eso es correcto. Pero al final, justo parte de lo que vamos a hablar el día de hoy, ¿no? El cuerpo, que no solo se puede basar en una cuestión científica, o sea, en el sentido de solo el síntoma visible, sino también el otro síntoma, ¿no? Como la emoción, como el dolor, que no es visible tal cual, no es tangible, pero sí está allí. Entonces creo que el seguir tu contenido, el dedicarme un poco más también a lo que me gusta, porque es un hobby, en realidad para mí solo es un hobby, es como leer cualquier otra cosa, o la gente que se dedica a cocinar, o es un pasatiempo que personalmente me ha servido mucho, ¿no? Dentro de este proceso también de cuidar mi cuerpo y como terapeuta, pues me permite entender a las personas cuando llegan también, ¿no? Y me dicen, es que yo sí creo, ¿no? En la carta astral y yo sí creo. Y eso, ok, bueno, claro, yo los aterrizo a la parte cognitiva conductual, pero me permite saber la manera en la que viven su realidad, ¿no? Y justo lo que dijiste, una nueva realidad, pues se tiene que construir a base de hechos, pero pues considerando también las creencias de las personas para poder cambiar las que no funcionan, mantener las que sí y mejorar las que pues tienen esa posibilidad. ¿Cómo, cómo empezamos a hablar de cuerpo en esta nueva realidad? Porque es un tema complejo, porque podemos abordarlo desde muchos temas, bueno, más bien desde muchas perspectivas. Pero tú como psicóloga, ¿cómo abordas este tema? ¿Cómo empiezas a hablar de cuerpo con alguien? Generalmente no se empieza con ese tema, ¿sabes? Es muy raro el paciente que llega y te dice, vengo a terapia porque estoy gordo. No, casi Mm. siempre te dicen, me siento triste, me siento rechazado, me siento poca cosa, me siento insuficiente.
Y muchas veces ya cuando se avanza un poco en el tratamiento, ya los pacientes te plantean que parte de lo que les gustaría cambiar pues es su aspecto físico, ¿no? Ujú. Es mucho más común en los adolescentes que ellos sí lleguen y te digan, no me gusta cómo me veo, ¿no? Porque es parte de la etapa en la que están. Pero ya un adulto de los 23 hacia adelante no te lo dice así, a menos que haya tenido una situación como de violencia con la pareja, con los amigos, con los papás, donde todo el tiempo el tema haya sido su cuerpo. Allí sí. Dentro de la terapia, el paciente te plantea su problemática o su queja y uno como terapeuta encuentra cuál es el problema real. El cuerpo suele ser como una extensión del problema real, ¿no? No es el síntoma principal, no es la queja principal, es solo como el extra de todo lo que las personas vienen cargando. Y para poderlo abordar, pues primero es revisar qué tan importante es para ellos, ¿no? Hay gente que te dice, a mí no me importa, muchas veces no es cierto. Sale ya cuando te dicen, es que no me gusta tomarme fotos, no me gusta usar esta ropa, o tengo una fiesta y no quiero ir porque no sé qué ponerme. Entonces allí es más preguntar, primero, ¿por qué? Con la parte más obvia, ¿no? ¿Por qué no quieres? ¿Por qué no te gusta? ¿Por qué esto? Y después tratar de indagar qué significa para ellos. Mucha gente dice, yo no tenía problema con mi cuerpo hasta que alguien más me Ujú. dijo o me hizo algo, ¿no? Ujú. Y en esa parte compleja, pues lo que hay que unir es justo la mente con el cuerpo. Hablabas del alma al inicio, al final la psicología pues viene un poco de la filosofía, ¿no? Y estudiar el alma, así es como se plantea cuando empiezas a estudiar psicología básicamente. Y pues es real, ¿no? Cambiamos dentro de esta parte científica quizá el alma por la mente, pero es lo mismo, lo tienes que integrar. Si tú estás mejor mental y emocionalmente, lo que sigue es trabajar con el cuerpo. Sin embargo, como metodología, si el paciente presenta síntomas físicos de alguna enfermedad o algún síntoma que uno como psicólogo no puede decir si es esto o es lo otro, primero se tiene que atender el cuerpo. O sea, allí sí. ¿Por qué? Porque sin el cuerpo, pues no puedes trabajar lo demás. Si estás, no sé, yo se los digo mucho a mis pacientes, si usted tiene diabetes y no se trata la diabetes, no le voy a poder ayudar psicológicamente porque siempre va a estar pendiente de que su azúcar, que no se toma un medicamento, que no está haciendo esto, no está haciendo lo otro, y no vamos a poder trabajar lo que en realidad quiere trabajar. Entonces es una prioridad y yo creo que hace rato que hablabas de colapsar, la relación con el cuerpo existe siempre, pero no es una relación sana ni una relación tan visible, ¿no? Creo que más bien es una relación automática y hasta que presentamos un problema emocional, psicológico, físico, entonces nos hacemos conscientes de esa relación. ¿Crees que esta parte de no procurar una relación sana con el cuerpo tiene que ver con el sistema en el que vivimos? Con el sistema social, Sí, ¿a eso te con el tema, refieres? sí, que sí, el tema social de qué tenemos que hacer, quiénes debemos ser para los demás, para la sociedad, porque al final vivimos en un mundo productivo, y estoy haciendo entre comillas, como de siempre estar creando y se nos olvida el tema de descansar. Sí tiene que ver. Considero que a lo mejor no sé, la gente que actualmente tiene unos 20 años, ¿no? De 20 en adelante, eh, ya les tocó toda esta idea productiva, ¿no? Todo el tiempo tienes que estar ocupado haciendo cosas, obteniendo algo, eh, aumentando el currículum, tus habilidades, tus cualidades, etcétera. Por un lado, eso es algo que sí implica el descuido y como lo mencionabas, el no descansar, pero si nos vamos un poco más atrás, tal vez a nuestros padres, bueno, yo tengo 33 años, para que tengan un poco de idea del contexto que les menciono al hablar de padres, mis padres tienen 58 y 59 años, y la gente de esas generaciones, pues ahora sí que más, no sé, de los 40 hacia arriba, el descuido viene desde la obligación, ¿no? De tengo que estar ocupado, al final es productividad, pero por el otro, por los hijos, por el trabajo, por la familia, por la pareja, etcétera. Entonces tampoco hay un descanso, pero allí pienso que la diferencia es, para nosotros es ser productivo por ti, y para gente más grande es ser productivo para los demás. Y al final
pues sigue siendo un extremo, porque lo dijiste, no descansamos y el descanso, pues es un factor de protección súper importante que no vemos mucho, ¿no? No se nos habla de la alimentación, se nos habla del ejercicio, de la hidratación, pero difícilmente se nos habla del descanso, Sí, precisamente porque interrumpe la parte productiva, ¿no? Todo ese aspecto del sistema que mencionaste. es que, a ver, yo tengo 27, no estamos tan diferentes en edad, mis papás tienen más o menos la misma edad que los tuyos, pero cuando yo iba en primaria, yo me acuerdo, o sea, sí nos enseñaban de la pirámide alimenticia, de hábitos, de higiene, pero nada más era como, aquí está la teoría, pero no la práctica. ¿Cuándo crees que sería el momento ideal para empezar a aprender a cuidar de nuestro cuerpo, pero no solamente con teoría, como a mí por lo menos me lo enseñaron en la escuela? Porque una cosa es darte la información y otra cosa es enseñarte a cuidar y a generar esos hábitos a partir de la información que te dan. Pues es que el momento tendría que ser desde que somos niños, pero si hablas como ya desde la responsabilidad de ser conscientes, pues desde la adolescencia, ¿no? 12, 13, 14 años, donde ya puedes empezar a decidir un poco más sobre lo que quieres hacer, lo que quieres comer, lo que no quieres hacer, ¿no? La mayoría de la gente en esa edad, pues ya tenemos un poco más de libertades, ¿no? Ya puedes ir a un restaurante y ver qué quieres comer tú, ya no te lo escogen los papás, por ejemplo, o cómo quieres pasar tus vacaciones. Digo, no en todos los casos. Hay muchas personas que siguen teniendo papás súper impositivos, aunque ya sean adultos, ¿no? Pero el momento ideal pues tendría que ser de niños para que te enseñen a diferenciar. Ahora se trabaja mucho en las escuelas toda esta parte psicoemocional, pero ahí es donde entraría el tema también del cuidado físico, ¿no? Porque a veces los niños están enojados porque tienen sed, pero nadie les ha dicho que eso que sienten es sed, ¿no? O están de mal humor porque están acalorados, pero nadie les ha dicho que eso es calor y que entonces pueden quitarse su suéter o se pueden tirar en el pasto, en el piso para poder mitigarlo. Entonces tendríamos que empezar como desde allí, pero justo nos vamos como al previo, ¿no? Y el previo son los papás, y si los papás no tienen esa conciencia de autocuidado, van a enseñarles la teoría, porque eso sí es algo que los papás hacen. Duérmete, no comas dulces, lávate los dientes. Claro, lo hacen porque lo dijiste, nos lo enseñan, pero ellos no lo practican. Y si no tienes a tu alrededor modelos saludables, modelos que sean capaces de mostrarte esa práctica, pues va a ser mucho más complejo que lo quieras. No es imposible, sí se puede, pero claro que te va a requerir un esfuerzo mayor que alguien que sí tuvo ese modelo. Ujú, ok. Estamos abordando el tema más desde tu parte profesional, de esta parte psicológica, pero no sé si puedo hacerte una pregunta personal y no te preocupes. Claro, sí, adelante. ¿Tú en algún punto de tu vida tuviste o has tenido problemas con tu cuerpo, en apariencia física para empezar, o en algún tema relacionado en general con tu cuerpo? En apariencia física yo creo que siempre. Yo tengo dos hermanas, soy la más morena de las tres. Pues en la foto que va a aparecer en la portada del podcast, pues la gente se dará cuenta que tampoco es que sea muy morena, pero pues tengo una hermana que es blanca, ¿no? Y mi otra hermana es de piel más clara. Entonces yo siempre había querido ser blanca hasta como a los 18 años. Y también soy china y yo había querido ser lacia hasta los 20 tal vez, ¿no? Cuando Ujú. ya comencé con todo este proceso, mi propio proceso terapéutico, a entender y aceptar partes de mí. Eso en cuanto a la imagen corporal. También siempre fui la más alta, ¿no? De mis hermanas, y obviamente mi complexión pues no es delgada. Eso también era un tema. Pero además tenía mm, muchos problemas con el estómago, porque de niña sufrí una deshidratación muy fuerte. Mi mamá, pues, no era mamá primeriza porque yo soy la segunda, pero como que no sabía qué onda con su vida ni la mía. Y la verdad estuve muy grave. De hecho, sí cuentan que casi, casi yo no la contaba. Y a raíz de ese problema de diarrea y deshidratación, pues se me quedó lastimada, ¿no? La flora intestinal. O sea,
ya de ahí yo empecé a tener muchos problemas, seguido me enfermaba, también de la garganta, pues en algún momento tuve migraña, muchas lesiones físicas. Y es ahí donde cuando empezábamos a grabar yo te decía, bueno, te comenté hace rato, ¿no? Tu contenido me ayudó porque parte de lo que yo me fui dando cuenta, pues eran esos ciclos, ¿no? Me lastimaba el pie en octubre, los últimos 5 años, yo creo, si no es que más, ¿no? Siempre eran los tobillos, del estómago me enfermaba por lo menos una vez al año, de la garganta, uy, no, pues eso era más, 2, 3 veces. Y no es tanto como un problema de cómo me veía, era un problema de por qué mi cuerpo no sirve, ¿no? ¿Por qué mi cuerpo se enferma? ¿Por qué mi cuerpo no funciona? Y ahí pasaba en segundo plano si era morena, si era china, si era delgada, o sea, eso ya no me importaba porque para mí era, yo no puedo exponerme al frío porque termino enferma, ¿no? O yo no puedo exponerme al sol y luego al frío porque voy a terminar enferma. O yo no puedo comer cualquier cosa porque voy a terminar enferma. Entonces, sí he tenido como mucho ese problema. Yo creo que donde más lo pude resolver fue el año pasado, justamente como de marzo a lo que va de marzo del 2022 a lo que estamos ahorita en 2023, porque allí fue cuando tuve más tiempo para mí, ¿no? Me empiezo a dar cuenta de esos patrones de las enfermedades, me quité la principal fuente de estrés, que era mi trabajo formal. Yo trabajaba en una institución pública. Cuando renuncio, yo dije, ya, voy a estar bien. Me dio COVID. Fue la segunda vez que me dio COVID el año pasado. Me enfermé de la garganta como 2 o 3 veces más. Me lastimé los pies 2 veces. Tuve que cancelar pacientes. Y allí fue cuando dije, esto ya no es normal. Claro que nunca lo había sido, pero yo no lo veía por esa productividad, porque yo trabajaba de lunes a domingo, y si no estaba trabajando, estaba estudiando, y si no estaba ensayando, y si no estaba con mi familia, y siempre estaba haciendo algo. Entonces, hablar de mantener una relación con tu cuerpo hasta el colapso, pues es algo en lo que tengo bastante experiencia, ¿no? Y sin embargo, también creo que en la parte psicológica, porque decías, lo hablas desde tu profesión, sí, claro, porque hay que entender cómo funciona, pero ya llevándolo al plano personal es lo que yo te decía, ¿no? Tienes que unirlo con tus propias creencias, y mi creencia era, mi cuerpo no funciona, aunque nunca he tenido algo grave, o sea, también lo tengo que decir. Ya después entendí que era parte de mi propio dramatismo, tal vez, ¿no? De mi propio cansancio. Yo soy Leo, entonces era como, miren, me estoy enferma, necesito atención, ¿no? Esta parte siempre la tengo muy clara, que sí es algo que me caracteriza como persona, pero pues también del signo que tengo. Y el año de la pandemia, los 2 primeros años de la pandemia, o el año y medio antes de que salieran las vacunas, es el tiempo en el que menos me enfermé. O sea, no me enfermé. Creo que si me dio algo del estómago fue mucho. No me enfermé en ese tiempo. No sé qué fue. Yo creo que ahí sí fue mi mente, porque yo trabajaba en una institución pública y no podíamos estar en casa. O sea, tenías que estar, porque como trabajamos con niñas y adolescentes, tenías que estar todo el tiempo. Me mandaban a Ciudad de México, ¿no? Era muy feo llegar y ver las lonas de zona de alto contagio. Pero yo solo recuerdo haber tenido un ataque de pánico y haber dicho, es que si me enfermo voy a contagiar a mi papá, a mi hermana, todo el mundo se va a morir, bajando del transporte público, y después dije, bueno, ya, ¿no? Como, ya dramatizaste, síguele. Y no me enfermé. Después entendí eso, ¿no? Que justo yo le di la instrucción a mi cuerpo de, no te puedes enfermar, porque si te enfermas, ¿qué va a pasar con las niñas de tu trabajo? Porque no es solo tú, ya las contagiaste, contagias a tus compañeras, contagias a tu familia. Entonces, en vez de verlo como un peso de no te puedes enfermar, era como un objetivo, ¿no? Como no puedes enfermarte. Y tengo que decir que en ese tiempo, pues empecé a hacer bicicleta, salir pues al cerro, ¿no? A hacer bici de montaña. Pues dormía un poco más porque nos modificaron los horarios, entrábamos un poco más tarde. Comía un poco mejor porque pues como todo estaba cerrado, no podía salir, pues era lo que hay en tu casa, ¿no? La poquita gente que todavía vendía comida, pues claro que la preparaba con más cuidado porque nadie se quería morir de COVID. Entonces creo que ese fue como mi primera toma de conciencia de, o sea, tu cuerpo sí está bien, ¿no? Tu cuerpo aguantó. Cuando ya pasó todo eso, se vinieron las vacunas, fue como, va, perfecto. Te repito, yo me enfermé apenas de COVID en 2022. Antes de eso, nada, ¿no? Y me contagiaron, o sea, ni siquiera fue como,
yo me expuse, o sea, me contagió a mi hermana, que pues finalmente no nos habíamos enfermado, nadie de mi familia se había enfermado hasta ese momento. Y el año pasado, cuando renuncio a la institución, pues empiezo con todo lo demás, ¿no? La colitis, el dolor de espalda, el dolor de pie, porque pues ya tenía lesiones anteriores. Y entonces me meto un poco más a todos tus rituales, ¿no? Los de luna, sobre todo los de luna nueva. Empezamos, me acuerdo mucho que creo que el primero que tomé era sobre el agua, creo que justo era el de junio, y para mí el agua era como caos, ¿no? Y entonces empiezo a tomar conciencia. Al mismo tiempo, el año pasado yo tomé otro curso que era como para hábitos, pero igual más dirigido a tu parte laboral. Y empiezo a entender que yo había visto el ejercicio siempre como una obligación, ¿no? Que era un deber, que la comida y yo no éramos amigas, ¿no? Que mi terapeuta en ese tiempo me hizo ver que yo iba con todos los especialistas necesarios, pero no me hacía cargo de mí, ¿no? O sea, me dolía el estómago, voy con el gastro, pero no era mi responsabilidad cuidarme. Me dolía la espalda, voy con la fisio, pero no era mi responsabilidad cuidarme. Hasta que pues llego a esta parte donde ahora sé cuando me saboteo, es muy duro darte con la realidad y decir, ¿te estás saboteando? Pero también es muy padre poder decir, hoy me voy a comer esto porque esto me nutre y porque al ratito tengo una salida y me quiero echar unas papas, ¿no? Eso está muy, muy bien, es todo un proceso, pero definitivamente creo que me ha ayudado a integrar lo que yo te decía, ¿no? La mente con el cuerpo. Y sí me han caído como muchos veintes. Por ejemplo, hay mucha gente que dice, es que hago mucho ejercicio y no bajo de peso, pero ¿cómo está tu alimentación? Y no hablo de la alimentación desde la nutrición, como voy al nutriólogo y sigo la dieta, sino cómo estás viendo la comida, ¿no? Si la comida es tu amigo, es tu enemigo, es tu consuelo, si la comida es el premio, es el castigo, porque hay mucha gente que come para castigarse o que no come para castigarse, ¿no? Tenemos justo todo ese tema de los trastornos de la conducta alimentaria, pero hablándolo ya como un poco más personal, yo entendí que tienes que ver a la comida, y digo tienes, no porque sea una obligación, sino porque de otra manera te va a costar muchísimo nutrirte, como eso, ¿no? La comida es igual a nutrir tu cuerpo, la comida es igual a mantener tu cuerpo funcionando. Ya, tu cuerpo va a funcionar así te comas una dona o te comas una ensalada, pero tú eliges qué tanto quieres que funcione, ¿no? Y qué tan bien quieres que sea el funcionamiento. Y nos vamos a la parte de las decisiones, que al final es una cuestión de autocuidado también. Todo esto que dices, mm, lo resumo en, todo tiene que ver con situaciones que escuchaste de fuera. O sea, empezando desde el primer comentario de la comparación con tus hermanas y el color de piel y la estatura y todo eso, em, este tema de que tú quisieras, por ejemplo, el tener una piel un poquito más blanca o ser lacia y no china, era por lo que veías, era porque tus hermanas eran ese referente, ¿no? O bueno, eso. Así es. Sí, entendiste bien. Y si no es en las hermanas, ¿no? Porque muchas veces no están esas personas, son los estereotipos, o sea, es algo que estamos viendo, es esta parte de no estar satisfechos con nuestra apariencia. Luego está el tema de lo que mencionas de los problemas de estómago, ¿no? Que tienen que ver emocionalmente con algo que no estás pudiendo digerir y ahí siento que es cuando se va haciendo la conexión y tú mencionas el aspecto físico pasa al segundo plano, porque tú Ujú. empiezas a creer que tu cuerpo no funciona y eso me llama mucho la mente, esa creencia de que el cuerpo no funciona. Me sentí muy identificada con ese comentario porque pues yo durante mucho tiempo tuve disautonomía y hoy por hoy digo, bueno, la puedo controlar o sé ya cuando me voy a desmayar, pero de escuchar que me están diciendo tu sistema nervioso no funciona, la mente es cañona. Y Así entonces es. tú te empiezas a meter en un ciclo de pensamientos que de verdad te hacen creer que tu cuerpo no funciona en ningún aspecto. Y me gusta esta parte que dices de necesitaba tiempo para darme cuenta que mi cuerpo sí funciona. Y es a raíz de la pandemia. Y qué Ujú. curioso, ¿no? Que no te enfermas cuando no hay vacunas, porque de verdad fue como ese objetivo que tú dices y fue como
pues no, o sea, no me voy a enfermar y haces ejercicio y entonces cuidas la comida, que quiero llegar como a la parte de esa restricción obligatoria para tomar conciencia, porque muchas veces cuando tomas la decisión a lo mejor de mejorar tus hábitos alimenticios, lo haces realmente por aspecto físico Ujú, y no interior. Entonces, a lo, a lo que quiero llegar es esta parte de cómo podemos aprender a escuchar a nuestro cuerpo, porque escuchamos tanto hacia afuera, pero no hacia adentro. ujú. Entonces, ¿cómo podríamos empezar a escucharlo? Para que esté en orden, para que esté pues sano, en forma. Digo, porque tú lo abordas desde la parte psicológica, yo desde la biodescodificación. A mí cada vez, cuando tú me hablabas de tus tobillos, yo decía, es que esta mujer no es flexible, se traba solita, o sea, como esos comportamientos de autosaboteo, ¿no? O sea, a mí cualquier enfermedad que me dicen y ahí voy, ¿no? Incluso yo, o sea, con esta última enfermedad que también ha seguido mi proceso de mi infección en las vías urinarias y todo, fue como, claro, tengo un conflicto de territorio, no estoy en el lugar en el que quiero estar, pero aprendí, ¿sabes? Como escuchar mi cuerpo de qué me está queriendo decir esta enfermedad, porque algo que creo que mucha gente no sabe o algo que no nos cuentan, esto es tema de biodescodificación completamente, es que la enfermedad física es realmente la cura para el problema biológico que genera el cuerpo. O sea, por ejemplo, el tema de una infección en la garganta tiene que ver realmente con un conflicto de no pudiste expresar algo, pero porque sentiste que te quitaron algo. O sea, son conflictos que tienen que ver con la evolución de la humanidad que se manifiestan en nuestro cuerpo, pero la infección de la garganta te está diciendo que tienes realmente un conflicto en esa zona, que es un conflicto energético derivado de una situación emocional. Y entonces, ¿qué hacemos? Pues tomamos antibiótico. O sea, como que intervenimos en esa parte física. Yo así lo veo desde la parte energética. Pero, ¿cómo podríamos empezar a escuchar al cuerpo, a leerlo y darle lo que realmente necesita? Ok, bueno, antes de responder tu pregunta, en la parte psicológica existe algo que se llama precisamente psicosomatización, ¿no? Que es, hay un tema emocional, un tema psicológico que no se está resolviendo y entonces el cuerpo lo convierte en un síntoma físico porque es lo más fácil de ver y atender, ¿no? Y entonces yo tengo muchos pacientes que llegan y dicen, es que el doctor me mandó porque dice que lo mío es psicológico. Y no necesariamente un psiquiatra, ¿eh? Fueron con el internista, fueron con el neurólogo, el urólogo, el cardiólogo, y entonces te vas al psicólogo porque lo tuyo ya no es físico. Entonces, tiene que ver con lo que tú estás comentando. Obviamente, como psicólogo no se plantea desde allí, pero sí se les explica, ¿no? Que hay que revisar. O sea, que yo algo que hago mucho en sesiones, y ves parte de darle respuesta a lo que me preguntaste, una vez que el paciente ya me explicó su problemática y lo que le dijo fulanito y sutanito y el doctor y el psiquiatra y todos los demás psicólogos y bla, 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 yo les pregunto, ¿y tú qué crees que te está pasando? ¿No? Tú como persona, independientemente de lo que te han dicho, ¿tú qué crees? Y entonces dice, no, es que yo creo que es porque me pasó esto, es que yo creo que es porque no hice lo otro. Y ahí empezamos a escucharnos, porque justo lo que decías, vemos tanto hacia afuera que en qué momento me detengo a preguntarme, ¿y yo por qué creo que estoy así? ¿No? Eso tendría que ser una primera pregunta. ¿Por qué creo que me está pasando esto? Aunado a, ahora sí, a identificar también sensaciones. Ahora ya hay mucho más acceso a todo el tema de las emociones, ¿no? Poder saber cuando estás enojado, triste, ansioso, etcétera, pero todavía no va de la mano con cómo se siente tu cuerpo, y eso es algo que también hay que aprender. Si yo estoy enojada, ¿cómo se siente mi cuerpo cuando está enojado? ¿Cómo se siente cuando está triste? ¿Cómo se siente cuando está feliz? Eso es otro punto. Estamos tan acostumbrados a identificar que si me duele la cabeza es porque estoy estresada. Ajá, pero cuando estás contenta, ¿cómo se siente tu cabeza? ¿Cómo está tu espalda? ¿Cómo está tu estómago? ¿Cómo estás durmiendo? Entonces, para poder empezar a darnos cuenta de lo que pasa en nuestro cuerpo y a escucharnos,
pues tenemos que diferenciar, ¿no? Y no solo enfocarnos en lo ya conocido. Ahí entraríamos con esta parte del autoconocimiento, y no solo en gustos, en emociones, en lo que quieres, sino también en conocer cómo se siente tu cuerpo en cada emoción y en cada situación relevante. No es lo mismo estar en un estrés porque vas a hacer un examen que estar en un estrés porque tu mamá no te contesta desde esas 3 horas, ¿no? O estar en un estrés porque te peleaste con el novio y no lo has resuelto. O sea, es diferente. Va a tener similitudes, pero te va a permitir identificar, ¿no? Cuándo es un dolor emocional que viene de ese lado y cuándo es un dolor físico. A mí me ha pasado mucho con el tema, por ejemplo, de la espalda, ¿no? En algún momento, el año pasado me decían, es que son tus riñones, y yo dije, no pueden ser mis riñones, porque yo ya llevo varios años sin enfermarme de vías urinarias, porque antes era algo muy similar a lo que te pasaba, a lo que a ti te pasaba, y dije, bueno, primero voy a descartar. Entonces me fui con el doctor, me revisó, me hizo un ultrasonido, me dijo, tus riñones están bien. Me dijo, síntomas de infección de vías urinarias, nada. Dije, no son mis riñones, es la espalda. Bueno, voy con otra fisioterapeuta y me dice, efectivamente, es tu espalda. Pero yo logré identificar a través de todos esos años, de darme cuenta, ¿no? Además, cabe aclarar que justo en esta parte de alguien más se hace cargo de mí, pues yo visité a la fisioterapeuta desde que pude pagar, ¿no? Desde que empecé a trabajar, que fueron los 23, 24 años. Bueno, ya trabajar un poco más en forma, porque trabajé desde los 15, pero para mí siempre fue, cuando yo pueda, voy a pagarme todos los doctores, ¿no? Entonces empecé con el traumatólogo, el gastro, la fisio, la psicóloga. La psicóloga fue la primera que pagué. Ya estaba yo en la carrera y te lo piden como parte de tu entrenamiento. No todos lo hacen. En ese tiempo no era obligatorio, ahorita no sé si lo sea. Pero yo era como ya, empiezo de lleno a cuidarme, y toda esa experiencia me ayudó ahora a saber cuándo es un dolor que requiere ir con un médico, cuándo es un dolor que requiere ir a hablar con mi psicóloga, cuándo es un dolor que requiero que me lo revise la fisio, porque a lo mejor es un estrés, o cuando es un dolor porque llevo ensayando una semana completa y necesito descansar, ¿no? Y regresamos al descanso. Entonces, sí tiene mucho que ver con también ese espacio de descanso para poder conectar y darte cuenta. Es que yo, a ver, yo te diría, no, espérame, voy a tener que editar esto. Yo te diría con ese dolor de espalda, ¿no? ¿Qué estás cargando? Pero algo que sí quiero aclarar para las personas que nos están escuchando es que, claro que se tiene que ir al doctor a revisar con Así el es. especialista. O sea, no estoy diciendo que nada más como preguntarte, ¿qué estás cargando? ¿O qué conflicto tienes? ¿O qué no puedes decir? Es la solución. No, yo me dije cuando me pasó este tema en enero de la infección en las vías urinarias, a mí sí, fue, Jimena, ¿de qué te sirve tomar antibióticos? Porque ya me habían planteado el panorama y fue de, vas a estar medicada mucho tiempo porque tienes una Ujú, infección muy fuerte. Y yo dije, ok, los voy a tomar, pero ¿de qué me sirve si al final no voy a resolver el conflicto inicial, ¿no? Pero porque yo ya tenía esa información. ujú, Muchas veces cuando estaba en prepa y en secundaria, muchas veces en el hospital porque me desmayaba demasiado, y muchas veces era, sí, por deshidratación, por estar en mi periodo, por el tema de la desautonomía, pero muchos temas fueron temas estomacales. Yo tuve desorden alimenticio. Entiendo todo lo que estás diciendo porque al final es esta parte de regresar a un estado de calma. Nuestro estado normal es el equilibrio. Nada más que ujú. por la vida que vivimos, pues nos desfasamos. Pero el tema, te iba a preguntar, para cuidar el cuerpo, ¿qué necesitamos? O sea, es necesario llegar al colapso, como a lo mejor a ti te pasó, como a mí me pasó después de tantas veces estar en el hospital, que yo sí dije, yo ya no quiero volver a estar en el hospital tantas veces, y menos por una gastritis, ya sabes, o sea, era de, Jimena, tienes úlceras en el estómago. Kat, a mis 15 años, o sea, como, ¿por qué? ¿No? A mí mi mamá siempre me dice, es que tú naciste con reflujo, tenías reflujo desde chiquita. Y el reflujo no se me ha quitado. Y le meto cañón al café todo el tiempo, pero pues bueno, trato de nivelar esos asuntos, pero no hablemos de mí. Dinos, Kat, Ay, para vas a cuidar, tener que editar eso también. Cállate. Perdón, ya vienes o calladas, perdóname. no te preocupes. ¿Qué crees que necesitamos?
para cuidar de nuestro cuerpo, además de saber de emociones, de informarnos, de educarnos, de tener esos espacios de descanso. ¿Qué les dirías a las personas que tienen algún problema con su cuerpo desde aspecto físico o una enfermedad, pero en donde el cuerpo está involucrado? Primero que justo se den cuenta de que tienen un cuerpo, ¿no? Bien, mal, enfermo, muy enfermo, poquito enfermo, pero tienen un cuerpo. Ojo, y aquí hago un paréntesis como tú lo hiciste, ¿no? La primera recomendación siempre va a ser ir al médico. Ya si llevas recayendo 2, 3 veces con el mismo diagnóstico, una gripa, un dolor de estómago, una infección, entonces considera acudir a lo mejor al psicólogo, ¿no? Y esto no está peleado con toda la parte alternativa, ¿no? La meditación, este tema de la astrología, a lo mejor, pues hay mucha gente que utiliza la herbolaria, o sea, no está peleado, pero hay que entender que esos son complementos y sí requerimos que nos vea alguien, pues, especialista en cuerpo y en mente. El aceptar que se tiene un cuerpo, porque si yo no me doy cuenta, si yo no soy consciente de que tengo ese cuerpo, no lo puedo cuidar. Es como en terapia. Yo no puedo resolver algo que ni siquiera he visto o algo que ni siquiera considero un problema. Por eso es muy sabido que la gente que va a terapia tiene que ir por voluntad propia, porque si vas obligado difícilmente vas a avanzar, porque para ti no es un problema, porque tú no estás entendiendo por qué los demás quieren que vayas al psicólogo. Es lo mismo. Si yo no veo a mi cuerpo con sus defectos, con sus cualidades, con su salud, con su enfermedad, no voy a poder cuidarlo. Entonces, eso es lo primero que yo les digo, ¿no? Dense cuenta del cuerpo que tienen. Sí, eso va a implicar ver que a lo mejor no tenemos la figura que quisiéramos, el color de piel, de cabello, a lo mejor la fuerza, ¿no? Es real, pero esa es la clave. Si es real, entonces yo lo puedo trabajar para cambiarlo. Si ni siquiera estoy parada en mi realidad y no sé, bueno, ni siquiera en mi realidad, bueno, en mi realidad y en la realidad que todos compartimos, si no lo estoy haciendo consciente, no lo voy a poder modificar. Porque entonces es bien fácil evadir y entonces podemos decir, ay, es que subí de peso por estrés. Sí, y es real, puedes subir de peso por estrés, pero si encima no estás durmiendo y no tomas agua y además nunca caminas y comes puras papitas, ¿no? Pues claro que te vas a seguir subiendo de peso. Entonces, ahí es donde empieza ese autoconocimiento, ¿no? Primero saber que tengo un cuerpo, empezar a verlo como en realidad es para poder pasar a la aceptación, porque también se habla mucho de acéptate como eres. Ajá, pero enséñame. Enséñame después de que me dijiste que yo soy la morenita, que yo no soy la lacia, que mis hermanas son más simpáticas y le caen mejor al mundo porque yo tengo un carácter de la fregada, ¿no? Enséñame cómo me aceptó si me lo has estado restregando todo el tiempo. Y eso es algo que yo les digo mucho a mis pacientes. En la terapia se trabaja el cómo. ¿Cómo hago todo eso que la gente me recomienda para estar mejor? ¿No? Entonces, insisto, sí hay que ver a un especialista, pero también hay gente que a veces antes de llegar con el psicólogo, por ejemplo, ya hicieron su chamba, ¿no? Y me dicen, yo ya estoy con un fisioterapeuta. Ah, perfecto, ya está sacando el estrés de otra manera, ya estás siendo consciente de que a lo mejor tu cuerpo tiene alguna lesión, ¿no? Que no has tratado. O me dicen, yo ya voy con el acupunturista. Ah, está bien, no pasa nada, ¿no? Si el acupunturista te está ayudando, va. ¿Por qué? Porque la psicología no es para pelearse con esa parte, es porque al final es un complemento. Claro, hay que ver cómo está el paciente, si realmente le está sirviendo, si no le está sirviendo, porque allí entran ya las recomendaciones, ¿no? Pero no está peleado. Y a lo que voy, regresando a la pregunta, darte cuenta de tu cuerpo y después empezar a probar en el sentido de voy viendo qué problema tengo y entonces voy eligiendo hacia quién me dirijo para que me ayude. Por eso la primera opción tiene que ser un médico y a lo mejor un psicoterapeuta, ¿no? Bueno, o sea, cuando hablo de psicólogo me refiero a un psicólogo con preparación en terapia. No todos los psicólogos pueden hacerlo. Y ya de allí, entonces el paciente a veces dice, ah, oye, me siento mejor y el doctor ya me dio permiso y voy a probar con escalar cerros. Tengo un paciente que así me dijo, yo me voy a escalar cerros. Ok, puede, ¿no? Sus condiciones físicas se lo permiten. Si no se pudiera, sería como, no, mijo, o sea,
está muy bien que ya lo hayas pensado, pero tu cuerpo no está listo. Entonces, volvemos al tema de conocer tu cuerpo. Uno sabe cuando necesita el descanso. Lo dijiste, lo aprendimos a través del colapso. Por eso es que se insiste tanto en la prevención. Si yo prevengo llegar al punto de quiebre, no voy a necesitar una recuperación tan larga, porque no vendré de la destrucción. Solo será una pausa, que fue algo que a mí me hizo mucho ruido cuando yo te contaba lo de mis tobillos. No era solo el ser flexible, me decías, ¿no será que necesitas revisar por dónde te estás dirigiendo? ¿No? Entonces, eso sí se me quedó mucho. Y mi fisioterapeuta, ella es una terapeuta holística, ahora sí que hace muchas cosas, pero no es mi psicóloga, son diferentes personas. Pero esta terapeuta holística me decía sobre las lesiones y mi queja del cuerpo, ¿no? Porque yo cada sesión le decía, mal, no he mejorado, voy mal, me sigo sintiendo mal, y me decía, es que ya estás bien. Cuando me dijo, ya estás bien, yo dije, Ajá. ay, pues sí, ¿verdad? O sea, sí estoy bien, me siguen pasando cosas, pero ya estoy bien. Y es algo que también tenemos que entender. Dime. Es que te iba a decir, ahí volvemos al tema de lo que tú me estabas diciendo al inicio, esta parte de cuándo saber hasta qué punto llegar para tú empezar a hacerlo sola, de no sostenerte con otras personas, porque sí, la terapia no es eterna. Así Los es. doctores no son eternos, o sea, no tenemos que Ujú. estar todo el tiempo ahí. Entonces es esta parte de teoría y práctica, que es lo que hemos estado hablando durante todo este tiempo. Me gustó mucho esta parte de prevé el punto de quiebre. No hay Ujú. necesidad de llegar a ese punto de quiebre, de verdad. Yo, desde mi experiencia, y creo que tú también lo puedes decir, no es necesario colapsar. Así es. Lamentablemente sí, nos enseñan que tocar fondo ya es como la última salida. Aprendemos por las malas. ¿Por qué aprendemos por las malas? O sea, ¿por qué ponemos en jaque a nuestro cuerpo? De verdad, ¿qué necesidad tenemos de sentirnos mal, de estar en cama 3, 4 días? Porque incluso el llegar a cama para reposar es un martirio. O sea, yo me acuerdo cuando trabajaba en las fábricas y yo decía, no me puedo enfermar porque yo ya sé que no voy a poder descansar. O sea, incluso aunque me quede a descansar, ¿no? Entre comillas, me van a pedir cosas y me voy a tener que despertar y voy a tener que estar en la computadora. Yo me acuerdo que en estos últimos años, meses más bien, cuando me estuve enfermando demasiado, yo de verdad fue como, me estoy enfermando a propósito porque yo sé que ya no quiero ir a ese trabajo. O sea, yo me quiero quedar en mi cama para disfrutar de mi departamento porque no lo he disfrutado en meses, porque ese es mi espacio seguro, porque ahí me siento bien. Y es justo ese punto de realidad. Pero ¿cuánto tiempo pasa o qué tanto tiene que pasar para que uno pueda aceptar su realidad? Pues no, no podría decirte que hay un tiempo límite o específico para cada quien, más bien va a depender de cada quien, ¿no? Mientras más pronto te des cuenta de ti como persona y ahora sí que como cuerpo y como mente, pues más pronto vas a poder llegar a ese punto de no necesitar estar todo el tiempo con el médico, todo el tiempo con el terapeuta, porque eso también es real. Se busca que el paciente sea independiente y después sea él quien resuelva, ¿no? Quien encuentre la manera y use las herramientas y estrategias que le diste para que siga su camino. Lo mismo que los doctores, y entonces por eso los doctores te dicen, tómate el medicamento, pero toma tus 2 litros de agua, toma más, come más verduras, duerme tus 8 horas, ¿no? Pero como nos lo dicen así tan X, y para nosotros es, claro, con 5 horas dormido ya la hice, Bueno, yo siento que hay de doctores a doctores, la verdad. sí, también. O sea, el mío sí es muy directo, muy frío. Y la última vez que sí estuve muy mal, sí me dijo, lo que tienes es un problema emocional y me dijo, y si tú no haces algo, te voy a medicar con Uh -huh. antidepresivos. Yo ya había tomado antidepresivos, los tomé cuando cambié entre secundaria y prepa, o sea, muy chiquita, Estaba me súper joven. dormían, me dormían. Entonces, cuando me dijo eso, así como, siento que fue como entre advertencia y amenaza, porque yo no quería que me medicaran, porque para mí fue de, no,
No, o sea, yo estoy peleando por mi vida, yo estoy motivada, yo estoy haciendo un proyecto, yo estoy emprendiendo y no puedo estar dormida. O sea, ¿sabes? Entonces, para mí ese fue como el balde de agua de decir, a mí no me van a medicar, o sea, yo voy a salir de esto porque puedo. Hoy sé que hay muchas personas que dicen, no te o sea, a veces sí son necesarios. Hay unas Ujú, medicinas hoy por hoy que ya no te duermen, ujú, son necesarios, los tienes que tomar, porque al final así es. como que te sacan de tu mente, ¿no? O sea, como que yo también hice mucho trabajo conmigo de decir, bueno, Jimena, si los tienes que tomar, ni modo, o sea, los tomas, pero porque van a ser como un aliado, pero tú tienes que hacer tu parte para reducir el tiempo de la toma, ¿no? O sea, esa fue Ujú. mi mentalidad. Afortunadamente para mí, no llegué a tomarlos, pero fue como esa motivación que yo tuve para decir, no quiero volver a estar en ese estado, ¿no? Ay, siento que se están removiendo muchas cosas del cuerpo y de el pasado que, pues, estaban como muy atoradas, por lo menos en mí. ¿Qué cosas? ¿Necesitas una pausa? No, no, estoy bien. ¿Segura? Ujú. Sí, es que obviamente no quiero hacer esto mío, o sea, me gusta que tú hables y que se expongan estas cosas, pero sí estoy como pensando, o sea, como que tengo muchos flashbacks en este momento de todo en mi proceso, ¿sabes? Como, ay, como decir, Jimena, ¿qué hiciste? Digo, porque hoy ya voy a llorar. Ah, porque hoy por hoy me siento mejor con mi cuerpo, he comido mejor, llevo todo este año, o sea, por primera vez, ¿no? Después de 27 años, que bueno, los primeros no cuentan pues porque estaba muy bebé, ¿no? Pero que desde enero de este año haya tomado la decisión de alimentarme mejor y de trabajar mi desorden alimenticio, y porque era de, o me privaba de comer, o en momentos de ansiedad me comía todo lo Todo. que había y como obviamente no estaba acostumbrada a comer, pues era vomitar, ¿no? Y como reconocer que sí tuve ese punto de quiebre y haber salido de eso, como que ahorita sí dije, qué duro. Ay, Lo importante es que saliste y que no tuviste un daño así como súper mega irreversible del que tuvieras que lamentarte. es que creo que eso es lo importante, como el evitar esta situación. Es que, insisto, no hay necesidad de sacrificar tu cuerpo si tienes proyectos, si tienes sueños, si tienes tantas cosas que hacer, porque al final no vas a poder hacer esas cosas, no vas a poder vivir si no cuidas a tu cuerpo, ¿no? Exactamente. Y ese último punto es importante. Tenemos la idea de que nuestro cuerpo tiene que dar todo de sí, ¿no? Y entonces por eso decimos que es tan difícil estar en cama. Claro, porque nos han vendido la idea de que a un enfermo pues tienes que ir a trabajar, ¿no? Y a un enfermo tienes que rendir y hacer y estar. Y sí, a veces sí, porque también hay que ser responsables. No nos vamos a ir de un extremo a otro y justo esa es la clave, no ir de un extremo a otro. Si estás verdaderamente enfermo, enferma, cansado, cansada, haz una pausa, atiéndete, porque esa pausa te va a prevenir llegar a un punto de no retorno o a un punto donde todo te sea más caro, porque eso también es real, ¿no? Y yo se los digo a mis pacientes y a mis amigos, a mis familiares, o sea, no te quieres atender, la razón que sea, ¿eh? En unos meses te va a salir más caro, porque si ahorita necesitas un medicamento que te cuesta 40 pesos, en unos meses te va a costar 400. ¿Por qué? Porque vas a necesitar algo de mayor especialidad. Lo mismo pasa con la comida. Si ahorita dices, no, no quiero comprar fruta porque la fruta está cara y me la paso comiendo pan y café, va, pero en algún momento te van a mandar fruta específica, ¿no? Que suele ser más cara, como el kiwi, las fresas, que tienen como otras propiedades y son mucho más elevadas en costo. Lo mismo pasa con la carne, lo mismo pasa con la leche. Si tú tienes un problema de estómago y no te atiendes, después no vas a poder tomar cualquier tipo de leche, ¿no? Y vete a comprar un litro de leche de almendras que cuesta como 70 pesos. O sea, yo también se los pongo en un plano real de, a ver, ¿para qué quieres llegar a ese punto
Si no solo es que vas a estar más enfermo, te va a salir más caro, vas a necesitar más tiempo para recuperarte y además te vas a sentir culpable por todo lo que estás gastando. Entonces, mejor ahorita dirige tus recursos, ¿no? Lo que siempre has dicho, los recursos no solo es el dinero, es el tiempo, la energía, lo que decidimos hacer con ellos, dirígelos a ti para que te puedas atender y lo prevengas. Y algo que falta mucho en nuestra sociedad, y eso se ha sabido, es la cultura de la prevención. Se ha avanzado porque sí hay, o sea, ya ahora hay otro tipo de programas. No puedo hablar como de presupuesto, eso sí lo desconozco, pero programas sí los hay, ¿no? Y también hay muchas más asociaciones que buscan prevenir muchas cosas, desde el SIDA, trastornos de la conducta alimentaria, ansiedad, depresión, desnutrición, o sea, ya hay muchísimas cosas que se están haciendo a favor de eso, pero ¿de qué va a depender que una persona, ahora sí que una persona como individuo lo haga, que, que le vea el sentido? Si la persona no le ve el sentido a cuidarse en cualquier ámbito, no lo va a hacer. Si la persona no entiende para qué tiene que dormirse temprano, no lo va a hacer. Si no entiende para qué le sirve tomar agua, tampoco lo va a hacer. Si no entiende por qué los doctores te dicen 30 minutos de ejercicio al día, tampoco lo va a hacer, ¿no? Y eso es algo súper importante. No es solo me conozco, no es solo reconozco que tengo un cuerpo, también es cómo me lo explico para que tenga sentido y se me haga más fácil llevarlo a cabo. Entonces, ahorita que decías, ¿no? Muchos flashbacks y preguntándome qué hice, pues hiciste lo que sabías, hiciste lo que podías. Y también entra mucho el entorno, ¿no? Si tuviste a alguien que estuvo llevándote al médico, bueno, eso te ayudó. Hay personas que no lo tienen y aún así son capaces de ir solas, ¿no? Como que dicen algo no está bien. ¿Por qué? Porque alguien en su entorno, a lo mejor no en su entorno cercano, pero algún compañero, algún maestro, algún compañero de trabajo les dijo, oye, chécate, ¿no? Y como que esa pizquita o ese pequeño rayito de luz empieza a cambiar muchas decisiones que las personas van tomando. Por eso también te decía hace rato, es una cuestión de decisión. ¿En qué momento yo voy a decidir ver por mí, ponerme como prioridad? No una prioridad ególatra y egocéntrica, sino una prioridad donde verdaderamente cuide de mí para poder estar para mis proyectos, para mi familia, para las personas que me importan. Y las decisiones son algo que tomamos todos los días, pero también es bien complejo agarrar y decir, ah, bueno, me levanto hoy y me tomo mi café y mi fruta o no me tomo nada, ¿no? Porque hay gente que dice, es que como que solo un café, bueno, mínimo te tomaste un café, pero si no te tomaste ni un café, llevas más de 12 horas en ayuno, que eso también hace mucho daño. Entonces, yo lo planteo en este tema de la comida, justo, bueno, la comida, el descanso, el ejercicio, una decisión, ¿no? Hoy puedes hacer ejercicio o puedes no hacerlo. Dependerá qué quieras. Si quieres sentirte mejor, pues vas a elegir el ejercicio. Si no quieres, pues simplemente no lo vas a hacer. Y también tendríamos que hacernos responsables y quitar la culpa, porque hay mucha gente que dice, es que me siento culpable porque no sigo la dieta. Y luego, la culpa es una actitud, no te sirve de mucho, solo te sirve para sentirte mal. Pero si tú te haces responsable y entonces dices, hoy no quise hacer ejercicio porque la neta me la pasé viendo la tele porque quería, ya no hay culpa, pero eres responsable de esa consecuencia de no hacer ejercicio ese día, que a lo mejor es que pues al siguiente día te va a doler más, ¿no? Porque apenas vas empezando y tu cuerpo se está acostumbrando, por ejemplo. O que a lo mejor te perdiste el entrenamiento de pierna de esa semana, o que a lo mejor, no sé, si practicas algún deporte en equipo, pues en el siguiente partido no te van a meter porque no fuiste, pero tienes que ser responsable. Si cambiamos la culpa por responsabilidad y en vez de decir, es que es mi culpa, digo, es mi responsabilidad, le permito también a mi mente abrir a opciones. Porque si yo te digo, sí, es mi culpa haber llegado tarde, y luego no pasa nada, pero si yo te digo, es mi responsabilidad, entonces ahí yo ya digo, bueno, ¿cómo le voy a hacer para no volver a llegar tarde? Por poner un ejemplo, pero es exactamente con todo lo demás. Incluso lo que decimos, ¿no? Es que nos hacen comentarios negativos, claro. Ahora ya sabemos el bullying, ahora ya sabemos la violencia psicológica, ya sabemos toda esa parte que se está cuidando mucho con los niños y adolescentes. Y aún así, pues no hay como tantos resultados. Pero ya cuando tomamos conciencia, también ahí yo voy a elegir qué de eso que me dijeron me sirve, ¿no?
si lo quiero tomar, cómo lo voy a tomar, para qué lo voy a usar, qué voy a hacer con eso. Porque a veces decimos, es que estoy enojada porque me dijeron que no me veía bien. Y luego, no, pues es que sí es cierto. Ah, o no, no es cierto. Ah, pues si no es cierto, entonces elige Que qué le quieres das hacer poder. con eso. Exacto. ¿No? Pero cuando sí es cierto, cuando la persona lo acepta y dice, es que sí tiene razón. Ah, bueno, tienes derecho a estar enojado, enojada, no fue la forma, tal vez no era el momento, pero te deja ver en qué tienes que serte responsable. Y además que ya lo aceptaste. Exacto. Kat, me encanta. Muchísimas gracias por habernos expuesto todo este tema, porque es un tema complejo, de verdad, que se puede abordar desde muchos, muchas aristas, por así Así decirlo, es. muchas esquinas. Pero para resumir, eh, ¿qué podríamos resumir? Ayúdame a crear este resumen. Ok, retomando la temática de esta nueva temporada que hablabas de la nueva realidad, pues la nueva realidad sería dejar de llevar a mi cuerpo al límite, ¿no? La primera parte. La segunda es a reconocer que tengo un cuerpo. Punto. Si está bonito, feito, delgado, gordito, no importa, pero primero reconoce que lo tienes y después decide si quieres cambiarlo. Eso es lo primero. ¿Quieres? Si tu respuesta es sí, ah, bueno, ponte a trabajar. Si tu respuesta es no, deja de quejarte, porque eso también te desgasta. Entonces, planteo mi nueva realidad, ubico mi cuerpo, quiero cambiar algo, si no, tomo acción. Y cerraría con eso, hay que tomar acción. Si no lo hago, si solo se queda en mi mente, no va a cambiar nada. Y a lo mejor en mi realidad, ahora sí que en mi realidad mental yo voy a decir, no, sí, claro, yo ya tengo todo mi proyecto para levantarme a las 6 de la mañana, irme a entrenar y comer y bla. Ajá, pero ¿cuántos días lo has hecho? Porque si no lo has hecho, cuando te des de golpe con esa realidad real, valga la redundancia, pues es cuando nos venimos para abajo y menos queremos hacer las cosas y más evadimos a nuestro cuerpo y más lo descuidamos y ese es el camino perfecto para llegar al punto de quiebre. Entonces hay que hacerlo. Cerramos con eso, broche de oro. Kat, ¿cómo te encuentran para tener consultas contigo? ¿Das consultas online? ¿Estás en Pachuca? Entonces, ¿cómo podemos ayudarte con eso? Sí, yo me encuentro, bueno, yo radico en la ciudad de Pachuca, atiendo de manera presencial, pero también atiendo en línea. Se pueden comunicar conmigo, bueno, voy a dar mi número al 771-568-0116. En Instagram me encuentran como catherine.macdiel, pero bueno, el número que les di es mi número personal, yo soy la que agenda, entonces si desean información o algo por el estilo, pues con mucho gusto. Y muchas gracias a ti por el espacio. Gracias a ti por aceptar, Kat. La verdad es que, repito, los temas pues que se eligieron para esta nueva temporada, realmente los pensé en el proceso de cada quien para que se hablara desde su perspectiva, porque es como decir, bueno, ¿y tú quién eres para venir a decirme estas cosas de estos temas? Y creo que no hay nada como comentarlo, vivirlo desde una experiencia personal, entonces todavía por eso más estoy agradecida para que, más bien porque abriste tu corazón y me ayudas a compartir con otras personas que realmente el tema del cuerpo sí es un gran conflicto para estas personas. Entonces, pues muchas gracias por compartir tu sabiduría. Gracias a ti por el espacio de nuevo y pues gracias porque también yo en algún momento he sido la que escucha, ¿no? Los podcasts y me ayudan a darme cuenta y me ayudan a pensar y a ver que sí hay otras maneras de vivir, de hacer las cosas. Y creo que personalmente, esa es la razón por la que acepté tu invitación, ¿no? Porque es una oportunidad para que los demás vean que siempre hay opción, siempre tenemos al menos dos opciones, ¿no? Y aquellos que estén pasando por este tema con su cuerpo, por la razón que sea, pues siempre tienen otra opción. Entonces, eh, este espacio yo lo valoro mucho y también pues tu apertura, ¿no? Y tu escucha tan atenta siempre. Ay, Kat, qué fuerte. Muchas gracias. Gracias a ti.